Hablarles de un tema que al desarrollar estos mensajes voy quizás a responder a muchas preguntas que se hacen muchas personas o que muchas personas tienen acerca de lo que es el infierno. Vamos a dejar que la Biblia, que la palabra de Dios nos dé la respuesta que nosotros necesitamos para poder aprender acerca de este tema. Y este mensaje, no sé si se los entregué para que lo pusieran, no lo están poniendo, no sé qué pasó. No saben, ok. ¿Cómo es el infierno? Ese es lo que vamos a tratar en estos temas. No quiero que se pierdan ninguno, porque de esta forma ustedes van a aprender y van a tener un conocimiento más profundo acerca de esto. Tomen sus asientos porque vamos a comenzar a hablar de un tema que realmente creo yo es complicado, porque al estar yo buscando un poquito de información, leyendo algunos libros que hablan acerca de este tema, pues me di cuenta que hay muchas personas que tienen muchas preguntas acerca de esto. Hay quienes dicen que han vivido experiencias sobrenaturales para poder describir lo que es el infierno, que Dios los ha sacado de aquí de la tierra y les ha llevado para mostrarles el infierno, pero error número uno: el infierno no está en el cielo. ¿Dónde está el infierno? Es imposible que los haya sacado de la tierra para enseñarles el infierno. Ese es uno de los errores muy comunes que van a ustedes a encontrar con esas personas que hablan de este tema. Así que vamos a dejar que la Biblia nos dé esta respuesta que estamos buscando para poder comprender más acerca de este tema. La razón por qué les menciono esto es porque en algunos autores de estos libros noté que eso es lo primerito que dicen, que Dios los sacó de la tierra, los sacó de su cuerpo para enseñarles el infierno. Un gran error desde el punto de vista teológicamente hablando, bíblicamente hablando, de lo que la Biblia enseña es totalmente incorrecto. Error número uno: les ponemos una cruz. Vamos, número uno, a ir a la fuente de la información verídica para poder comprender esto. La única fuente de información que nosotros tenemos acerca de lo que sucederá después de esta vida con cada uno de nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. La investigación humana es imposible que pueda trascender acerca de este conocimiento de ninguna manera para poder comprender qué hay más allá de la muerte. Las personas que han vivido y que han muerto y que han resucitado nunca mencionaron nada. Al menos Lázaro, que duró 4 días en la tumba, no dijo qué vio ni dónde estuvo, no da ninguna información, no nos dice absolutamente nada. Así que la investigación que el hombre pueda hacer no puede trascender de ninguna manera más allá de la muerte. Y si alguna persona quiere saber qué hay después de esta vida, solamente Dios, a través de este libro, la Biblia, nos lo puede revelar. Porque es la única fuente de información que nosotros necesitamos para aprender todas estas cosas. Y la Biblia es la única que nos puede revelar lo que hay en el cielo,
cómo es el infierno, las recompensas después de esta vida, los castigos también que hay más allá de la tumba. Son cuestiones donde la Biblia es la única fuente de autoridad para hablar de ella. Así que va a ser muy difícil que yo, fuera de lo que la Biblia dice, le crea a alguien. Es muy difícil, imposible para mí, desde mi punto de vista muy personal. Pero ustedes, si leen esos libros y se impresionan, tengan cuidado y no se despeguen de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña, porque Apocalipsis 22, que dice en los últimos versículos, que el que le quite o que le ponga a la Biblia le van a caer juicios muy severos de Dios, porque la Biblia no necesita la ayuda de nadie, de ningún visionario, de ningún profeta, de esos que se han levantado últimamente. No necesita la ayuda de nadie, la Biblia está completa. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito aquí, y vamos a dejar pues que la Biblia, la única fuente de autoridad, que nos hable acerca de ello. La persona que más ha hablado del infierno, o pudiéramos decir, el predicador más grande acerca de lo que es el infierno, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él continuamente, cuando bajó precisamente del cielo nuestro Señor, lo repito, porque nuestro Señor Jesucristo venía del cielo y como Dios sabía perfectamente que su sacrificio en la cruz del Calvario salvaría al mundo del infierno. Pudiéramos decir que es el mensaje central de Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje central? Rescatar lo que se había perdido, salvar al pecador, redimir al que había perdido con Dios y había entrado en pecado y en muerte. Es decir, Jesucristo sabía, Jesucristo conocía la gravedad del pecado. Y la única forma de escapar del juicio eterno de Dios, también Él sabía y estaba consciente que no había otra forma, que no existía otra manera, y la única manera de hacerlo era viniendo a morir por el pecador. Gracias, Dios. Ahora, si el infierno no existiera, entonces nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido la necesidad de bajar a este mundo. No hubiera tenido la necesidad de morir por el pecado, no hubiera tenido necesidad de derramar hasta la última gota de su sangre. Si el infierno no existiera, no hubiera tenido Cristo esa necesidad y morir y sufrir en una cruenta cruz. Por eso es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo precisamente está relacionada con nuestros pecados. Esto es lo primerito que yo quiero hablarles para que entendamos las razones, el motivo y cuál fue el mensaje central o la intención primordial de Jesucristo al venir a este mundo. Cuando nosotros comenzamos a ver esto en la Biblia, nos damos cuenta que la razón por la que Él vino es porque todo nuestro estilo de vida pasado está relacionado con nuestros pecados. Y Cristo, ¿qué hizo? Vino, bajó, murió, entregó su sangre en la cruz para mostrarnos que era la única forma, para enseñarnos
que era la única manera en la que tú y yo podíamos escapar del infierno. Después de esta muerte, nosotros necesitamos entender que la partida del cuerpo es el momento más impresionante que nosotros vamos a vivir. Es el momento más excelente porque cuando nosotros consideramos que Jesús vino precisamente a rescatarnos del infierno, a rescatarnos del estilo de vida que vivíamos, era para que a través de nuestra muerte nosotros pudiéramos realmente partir del cuerpo y estar presentes al Señor para poder vivir eternamente a su lado, eternamente con Él. Ese es el mensaje central de la Biblia, el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que por esa razón muchos a lo mejor están buscando la forma de llamar la atención para decir que tienen cosas nuevas que enseñarnos acerca de lo que es el infierno, para asustar quizás, para llamar la atención de la gente, para tratar quizás de impresionar con algo nuevo, pero no hay nada nuevo que nosotros podamos aprender acerca de este tema. Vamos a considerar algunos versículos, ustedes conmigo, vamos a leerlos para que nosotros, al considerar estos pasajes en los que Cristo habló precisamente del infierno. El primero que vamos a leer es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Y dice: mas os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que le diga a su hermano raca, o eso significa sin valor, hueco, fíjese lo que significa esta palabra, será culpado del juicio, del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado, escuchen ustedes, del infierno de fuego. Ahora, en el capítulo 10, versículo 28, vamos a leerlos para que nosotros de esta forma, leyendo estos pasajes, podamos considerar aquí que Jesucristo habló de ese tema abiertamente. Mateo 10, 28. Pues aún vuestros cabellos, perdón, no es Mateo 10, 28, creo que Mateo capítulo 10, versículo 28. Ok, ya lo tengo. Mateo 10, 28. No temáis, dice el versículo 28, a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed pues a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Consideren estos versículos. Apúntenlos y durante nuestra enseñanza recuérdenlos para que veamos que realmente Jesús fue el que más habló de este tema. Mateo 13, versículo 40. De manera que como es escogida, Mateo, ¿qué les dije? 13:40, ¿verdad? De manera que como es escogida la cizaña y quemada en el fuego, así será de la forma en que va Dios a culminar en este siglo, dice el versículo 40. Versículo 41. Enviará el Hijo de Dios, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 42 de este mismo capítulo. Versículo 49, perdón.
de este mismo capítulo: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por último, Mateo capítulo 25, versículo 41. Quiero que leamos estos versículos para que a través de esta forma nosotros podamos poner las bases de lo que vamos a hablar durante estos mensajes. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Que está preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al tormento eterno, y los justos van a ir a la vida eterna. ¿Qué podemos nosotros aprender de cada uno de estos versículos donde Jesucristo habló que está hablando claramente de dos grupos en dos diferentes departamentos, en dos diferentes lugares? Lo que podemos ver también es la terrible o la realidad más terrible de este universo, es que Jesucristo, nuestro Señor, enseñó que existe un lugar en estos dos grupos después de esta vida, donde las almas de todos los seres humanos que se burlaron de Dios, que rechazaron a Dios, de acuerdo a lo que entendimos, serán condenados y atormentados eternamente en un fuego, dice la Biblia, que nunca se apagará. Sin embargo, hay otro grupo a los que van a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Daniel 12:2 también dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, nada en esta vida tiene más grande importancia que escuchar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios para la salvación de nuestras almas. Nada se puede comparar. Es decir, que nosotros tenemos el mensaje que nuestra alma necesita para poder vivir en la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es precisamente para la razón por la que apareció precisamente Jesucristo, para deshacer las obras del diablo en aquellos que se acercan a servirle a Él. Aquellos que practican la santidad, aquellos que practican lo que la Biblia enseña y están luchando, aunque no perfectos, pero están luchando para obedecer a Dios, para creer en sus mandamientos, para apegarnos a la palabra de Dios y luchar hasta el fin. Por eso es que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que se apartare, dice, no agradará a mi alma. Nosotros fuimos llamados a servir a Jesucristo todos los días de nuestras vidas, hasta el tiempo en el que Dios nos tenga aquí sobre esta tierra. Que pasen y que pasen los años y nosotros nos mantenemos todavía escuchando el mensaje del Evangelio, hablando de la palabra de Dios, leyéndola, memorizándola, trabajando en el Espíritu para poder mantenernos fuertes en contra de las tentaciones, en contra del diablo que viene para buscar la forma de engañarnos y de destruirnos. Ahora bien, antes de estudiar el infierno en la Biblia, vamos a conocer
un poquito acerca del carácter de Dios para poder entender el infierno. Porque hay muchas personas que dicen que ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda enviar a alguien al infierno? Pero no es así. Ya leímos, perdón, que es una elección. ¿Sabían ustedes que es una elección? Dios pone delante de nosotros, dijimos, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Es un escogimiento. Pero para poder entenderlo, necesitamos conocer un poquito acerca del carácter de Dios. Porque siempre muchos dicen que Dios es un Dios de amor y es un Dios que al final todos van a ser perdonados por Él y nos va a salvar a todos. Y otros dicen, ¿cómo puede un Dios de amor? ¿Cómo puede un Dios crearnos y luego mandarnos al infierno? Son preguntas o expresiones muy comunes que nosotros vamos a escuchar en el mundo. Pero quiero decirles que cada uno de estos conceptos provienen de la ignorancia, de la revelación de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque la Biblia nos revela que Dios tiene dos atributos muy importantes que tenemos que conocer. Número uno, los atributos naturales de Dios. Y número dos, los atributos morales de Dios. Atributo, esta palabra significa algo que pertenece o que es inherente al ser, es decir, a la persona. Los atributos de Dios son la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, Esto significa que Dios puede controlar absolutamente todo el universo. Desde la cosa más minúscula creada, desde un coruco, hasta la creación más grande de Dios. Dios puede y tiene el control absolutamente de todo. No cae, dice la Biblia, una hoja de un árbol sin su voluntad. Dios conoce todo y Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los atributos naturales de Dios tienen esa capacidad. Es algo que a lo mejor para nosotros es difícil de entender, pero cuando nosotros venimos a la Biblia, comenzamos a descubrir que estos son precisamente los atributos del Dios al que nosotros servimos. La omnipresencia, donde quiera está la omnisciencia, todo lo sabe, y la omnipotencia, el todopoderoso. Ese es precisamente de lo que estamos tratando de hablar, y estamos hablando precisamente de estos atributos que le pertenecen única y exclusivamente a Dios, a nadie más. Y estos son precisamente los atributos naturales de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios también tiene atributos morales y están relacionados con su carácter. En 1 Juan 4:7 dice que Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Es algo que nosotros tenemos que comprender para poder entender la moralidad de Dios. En el Salmo 97, versículo 2, dice el salmista: justicia y juicio son el cimiento de su trono, o pudiéramos decir de su gobierno universal.
Es decir, que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, de su gobierno. Dios no va a hacer nada injusto en contra de nadie, absolutamente de nadie, porque entonces no sería el cimiento de su trono. Es decir, que la Biblia nos muestra que Dios es santo y nos enseña también que Dios es un Dios fiel y misericordioso, el Dios que quizás muchos no conocen. El Dios que a lo mejor no han podido conocer y por eso creen que es un Dios severo, un Dios que está cometiendo injusticias, que ha hecho cosas que supuestamente Dios no debería de haber hecho, o por qué Dios ha permitido que se derrame tanta sangre, por qué Dios permite la maldad, por qué Dios permite esto, por qué Dios permite el otro, y el hombre en sus capacidades no tiene respuestas porque ignora los atributos morales de Dios. Simple y sencillamente porque no entiende que Dios es un Dios fiel, que es un Dios misericordioso, que es un Dios santo y que por cada uno de estos atributos es imposible que Dios no castigue el pecado. Simplemente por sus atributos morales es un Dios que castiga el pecado, porque así es la justicia divina de Dios. Es decir, Dios es perfecto en sus atributos. Perfecto. Nadie puede de ninguna manera señalar a Dios de estar fallando en alguna de estas áreas. ¿Por qué? Porque son atributos perfectos. Son los atributos, pudiéramos decir, más esenciales con los que Dios quiere precisamente identificarse con nosotros. Y para poder nosotros identificarnos con los atributos de Dios, necesitamos volver a nacer. Porque la nueva criatura es creada conforme a Dios. Escuchen ustedes, dice el apóstol Pablo, en justicia y en santidad de verdad. Mientras no haya un nuevo nacimiento, no vamos a entender los atributos morales de Dios. Cálmate, ya, no me dejan. Vean ustedes que esto es muy importante. Para poder nosotros identificarnos con Dios, tenemos que comenzar a trabajar en esos atributos de Dios. Hay que comenzar a practicar la santidad. Sed santos, dice la Biblia, porque yo soy santo. Hay que practicar la fidelidad, la misericordia. Y cuando nosotros comenzamos a practicar esto, porque es algo que sin el nuevo nacimiento es imposible que lo hagamos. Nosotros por naturaleza somos malvados. Por naturaleza nosotros tenemos el pecado en nuestro cuerpo. Pero en el nuevo nacimiento es precisamente donde vienen esos atributos divinos de Dios que Él comienza de alguna manera a desarrollarlos en la nueva especie, en la nueva criatura que Dios está criando dentro de nosotros. Por eso dice 2 Corintios 5:19, si alguno ya está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Es algo totalmente nuevo. Ya no es el John que eras antes. Porque aquel estaba lleno de todo lo contrario. En vez de misericordioso, eras tramposo, eras tranza. Y decías, el que no tranza no avanza. Así es el estilo de vida que yo vivo. ¿Por qué? Porque es en la nueva especie donde Dios comienza a desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Y cuando Dios comienza a desarrollar este nuevo carácter, entonces es cuando la nueva especie de Dios
comienza a desarrollarse, a tener una visión del reino de los cielos, a tener el reino de los cielos como parte integral de su vida espiritual constantemente y se emociona por las cosas espirituales, más que por las cosas materiales. Esto es muy importante, que un cristiano pueda desarrollar esas características, esos atributos. ¿Por qué? Porque son estos atributos, todos estos atributos son precisamente el fundamento de la santidad de Dios. Y la santidad es la base del trono de su justicia. Y cuando nosotros comenzamos a aprender que este Dios que creó todas las cosas, nos creó también a nosotros con la libertad de escoger en esta vida, de amarle libremente o también de rechazarle. Nosotros en esta vida tenemos que aprender estos principios, que nadie puede forzarte a servir a Dios. Dios no forza a que le sirvas. Cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, que les vaya bien, no les dice, ahora me obedecen porque me obedecen. No, antes al contrario, Él quiere que nosotros entendamos que somos libres. El hombre es libre de pensar y decidir, si no, no es libre. Entonces concluimos que somos seres morales. Somos seres con la libertad de escoger, por eso tenemos libre escogimiento o libre albedrío. Puedes creer, puedes no creer. Tú puedes pecar o puedes no pecar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero finalmente tenemos que entender que algún día, por todas estas cosas, Dios nos va a juzgar en el día del juicio. No es tan fácil poder comprender todo esto, pero con el estudio, con la constancia, con la oración y con la revelación del Espíritu Santo lo podemos entender. Nosotros vemos, por ejemplo, el amor de Dios cuando le dijo a Noé, hace ya miles de años, prepara un arca para que se salve tú y tu familia. Allí podemos ver el amor, la paciencia, la misericordia y la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿el hombre respondió realmente al llamado de Dios? No. ¿Por qué? Porque el hombre es libre de escoger. Dios no los podía forzar a que entraran a esa arca. Pero sin embargo, vemos en este ejemplo el amor de Dios. Cuando Dios levantó a Noé, lo levantó precisamente para salvar. Número uno, para que salvara a su familia. Sin embargo, vemos que la justicia de Dios tuvo que obrar. ¿Cómo obró la justicia de Dios? Cuando descargó sobre el planeta un diluvio universal que inundó la tierra y que ahogó a millones de personas. Ahí vemos que la justicia de Dios, Dios obra justamente. Dios no es injusto. El amor de Dios se manifestó cuando Él le dijo al querubín cubridor llamado Luzbel hace ya millones de años, antes de que nosotros existiéramos, y esto sucedió precisamente allá en el cielo, que Él era precisamente el encargado de la adoración, el que dirigía el coro allá en el cielo. Pero cuando se manifestó la justicia de Dios, cuando Satanás se rebeló y Dios, dice la Biblia, lo arrojó del cielo y ahora está en esta tierra, y Dios le llama el príncipe de la potestad del aire. Y cuando llegue su juicio, de acuerdo a la Biblia, será lanzado al lago de fuego.
¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Así es, así funciona la justicia de Dios. El amor de Dios se manifestó cuando Dios envía a sus ángeles a Sodoma y Gomorra, y anunciándoles a estos perversos inmorales que se arrepintieran. Vean ustedes, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? El amor de Dios. ¿Cómo podemos decir nosotros que se manifiesta el amor de Dios? Cuando nosotros de alguna forma hablamos, testificamos, predicamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos de alguna manera mostrando el amor de Dios al mundo y hablándoles y extendiéndoles un mensaje de salvación, de amor, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio todo lo que tenía para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pudiéramos decir que es el mensaje del amor de Dios que se manifiesta a todos aquellos que en algún momento de su vida han escuchado del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no hacen caso, hacen oído omiso a lo que oyen acerca de la palabra de Dios. Allí se manifiesta el amor de Dios, pero sin embargo la justicia de Dios tiene que llegar, como lo que sucedió precisamente en estas ciudades donde se les anunció acerca de la salvación, donde se les dio la oportunidad de salvación, pero sin embargo esta perversidad inmoral no supieron aprovecharla. Les habló para que se arrepintieran de sus pecados, y estaban tan perversos, tan inmorales, que llegaron al grado de rechazar las hijas de Lot, porque preferían a esos dos varones que eran dos ángeles. Sin embargo, Dios descargó en su justicia el juicio y sumió a estas ciudades en un infierno de fuego, porque así funciona la justicia de Dios. Hemos estado a lo mejor por muchos años oyendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que se nos está anunciando el amor de Dios. Se nos está anunciando la salvación. Se nos está anunciando el evangelio, pero falta todavía que la justicia de Dios se manifieste. Hay que estar listos para ese momento. La Biblia nos revela que existe este ser llamado Satanás, y que antes de rebelarse en contra de Dios pertenecía al orden de los querubines, y que actualmente es un ángel caído. Y Cristo le llamó el diablo, que significa acusador, y Satanás, que significa adversario. Y desde el principio de la creación dice la Biblia que engañó a la primer pareja humana que Dios puso aquí en esta tierra, y le sugirió que ellos no tenían por qué creerle a Dios, porque es engañador, porque es acusador, porque es adversario. Le sugirió que no tenían por qué creerle a Dios. Y cuando le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, estaba insinuándole que no tenía por qué creerle a Dios. Y hasta el día de hoy, Satanás continúa en su plan siniestro, haciéndole creer al ser humano que el pecado es
imposible que sea castigado por Dios, que cada quien puede vivir como le dé su regalada gana. Eso es lo que les dice en el oído a muchos en el mundo Satanás. Apocalipsis 12:9 dice la Biblia que él engaña, escuchen ustedes, a todo el mundo, menos a los cristianos. Aunque nos engañe, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, el cual engaña, dice, al mundo entero. Escuchen ustedes, todo el mundo está bajo este engaño, porque el diablo continúa promoviendo sus mentiras. Por eso quiero hablar de este tema. ¿Cómo promueve esas mentiras Satanás? De que en la muerte se acaba todo. Hay muchos que tienen eso. O que si hay vida, hay reencarnación y vamos a ir perfeccionándonos. Vamos a regresar después de esta vida a un elefante, a una gallina, a una cucaracha, no sé, dependiendo. Vean ustedes que son cosas que se enseñan, no es realmente algo que estoy inventando. Y que a través de esta forma Dios va a ir perfeccionándonos. O que el infierno, ¿cuántas personas? Oh, el infierno está en esta vida. El super sabio, ¿no? Que no falta por ahí, que salga con ese tipo de frases. Y que esta vida lo es todo. También engaña a la gente haciéndoles creer que después de esta vida hay un purgatorio donde las almas van a ser purificadas por completo. O sea que la sangre de Cristo no sirvió para nada. ¿Qué es lo que están haciendo? Invalidando el sacrificio puro, santo y perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y haciéndolo inútil e incapaz de limpiar el pecado del hombre. Y todavía dicen que tienen bases bíblicas para enseñar esto, cuando están realmente invalidando la sangre del Cordero, haciéndola inútil, imperfecta, esa sangre preciosa. Esto no lo enseña la Biblia. Antes, al contrario, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Ya no hay ningún purgatorio, ninguna situación intermedia. Si te mueres, ya terminó tu ciclo y ahora tienes solamente que esperar la justicia de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:32 escribió: si no hay nada después de esta vida, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esta es precisamente la mentira que el hombre en el mundo se ha creído. Sin embargo, la Biblia nos enseña que después de esta vida nos está esperando otra vida, para bendición o para maldición, para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua. Así dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real, y cuando Jesús enseñó acerca de este lugar, su propósito fue evitar que el mundo, al escuchar este mensaje, no fuera a parar a ese lugar de tormento eterno. Eso es lo que Él quería decirnos. Cuídense para que no vayan a este lugar. Y con esto Dios no nos está amenazando, sino que Dios nos advierte del terrible destino de las almas que rechacen el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en la próxima semana vamos a hablar cómo es el infierno, pero será en otra ocasión. ¿Qué les parece?
porque ya con esto es suficiente. Escúchenlo y comiencen a aprender más acerca de este tema.